Caleidoscopio. Reflejos de la mente en cada giro. Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Yo estoy muy feliz y emocionada de poder compartir con ustedes. Hoy tengo el placer de guiarlos por el mundo de la psicología cognitivo-conductual. ¿Qué es la psicología cognitivo-conductual? O mejor dicho, su abreviación TCC. Es un abordaje psicoterapéutico donde aborda al ser humano con una psicología basada en evidencia y donde nos enseña diferentes metodologías para poder intervenir con él. Antes de iniciar con el programa, saludo a quienes hacen posible que hoy nuestro streaming se encuentre en funcionamiento. Desde la operación técnica, Franco Ricardi y Tomás Vial, Flor Fernández y Agustín Furtado desde la producción. Recordá que podés visualizar este programa y todos los anteriores a través de nuestro canal de YouTube como Repi4519, a través de nuestro Instagram como repi.um o caleidoscopio_repi, a nuestro número de WhatsApp al 121-360-2743, mediante nuestro correo electrónico contacto.repi@um.edu.ar o a través de nuestro canal de Spotify como Caleidoscopio. ¿Qué vamos a desarrollar en nuestros segmentos? En Psiconews nos acompañan dos grandes amigas y colegas donde van a desarrollar cuándo se considera una conducta problemática, cuáles son sus características, qué es la exposición conductual, qué es la reestructuración cognitiva. Y en Charlas de Diván tengo el honor de entrevistar a dos grandes personas y profesionales que nos van a compartir cómo es su ejercicio profesional desde tres tipos diferentes de terapias contextuales de tercera generación. Quédate mirándonos en cada segmento de Caleidoscopio. Vamos a un breve corte y en un ratito comenzamos con nuestro primer segmento, Psiconews. ¿Querés seguir conectado con todo lo que pasa en la Repi? Entonces, presta atención, porque tenés un montón de formas para encontrarnos. En YouTube estamos como Repi. Busca nuestro canal o entra directo a youtube.com/repi4519. Si querés escucharnos desde cualquier parte del mundo, podés hacerlo por Radio Garden, donde nos encontrás como RepiUM. En Instagram nos encontrás como @repi.um. También podés escribirnos o mandarnos audios al WhatsApp al 261-419-5195. 261-4195-195. No te olvides de entrar a nuestra web y escucharnos en vivo, repi.um.edu.ar. Y si querés llevarnos a todos lados, descarga nuestra app desde la Play Store. Buscás RepiUM y listo, nos escuchás estés donde estés. La Repi está en todos lados. Conectate y disfruta. Seguimos con más contenido en la Radio Escuela por Internet de la Universidad de Mendoza. Psiconews. Tu dosis diaria de insights. Buenas, hemos vuelto. Bienvenidos a Psiconews. Tengo el placer de presentarles a dos grandes amigas, colegas, compañeras de Caleidoscopio que hacen que esto sea posible. Bienvenidas, Kiara Escarficia, Brenda González. Hola Katy, ¿cómo estás? Hola Katy. Un placer estar acá compartiendo. Un placer con estar ustedes. acá de nuevo en un Psiconews, donde arrancamos. Ajá. Chida, ¿te acordás? Es verdad, amiga. Arrancamos acá. Tal cual, Psiconews en nuestros corazones. Hoy vamos a desarrollar, las chicas nos van a compartir cómo es el abordaje desde TCC, cuándo se considera una conducta problemática, cuáles son sus técnicas o cómo esto puede colaborar a nuestro consultante a cambiar y modificar sus conductas. Así es, Katy. Hoy nos toca hablar sobre la terapia cognitivo-conductual o TCC para los amigos, una de las terapias más usadas y con más evidencia científica.
Capaz suena re académico decir esto de terapia cognitivo-conductual, pero vamos a hablar de situaciones que nos pasan a todos, vamos a hablar de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y sobre todo de nuestras conductas. Bien, Chiari, compartinos, ¿cuándo se considera una conducta como problemática? Bueno, acá en la TCC hablamos de los problemas psicológicos, ¿sí? Que bueno, justamente a veces se piensa que hay algo que está mal dentro de la persona. Esto influenciado también por el modelo médico, que siempre se dice, bueno, este problema lo tiene tal persona, así como si fuese Hegemonía. una enfermedad. Exactamente. Bueno, nosotras traemos la idea, esta terapia de que un problema es psicológico cuando interfiere en la vida de la persona, cuando la persona lo valora como tal también. Exacto, y se considera un problema cuando la persona considera que es un problema, cuando justamente, como decía Chiari, lo empieza a afectar, le empieza a afectar esta situación en su vida cotidiana, en su adaptación, en el sentir también, en cómo se siente, en el entorno en el que está también. Totalmente. Así que bueno, de eso vamos a hablar, de los problemas psicológicos. ¿Querés contarnos un poco, Katy? No, vos, Chiari, perdón. Antes de Las dos agregar empiezan con también C. que la conducta es entendida como una interacción entre la persona y su medio. Entonces también cuando hablamos de un problema psicológico no es que lo tiene tal persona, sino es que hay algo en esa interacción El contexto, que no funciona que bien. es lo que identifica Exactamente. a la TCC. El Exactamente. contexto, esta interacción entre el organismo y el ambiente. Total. Bien, Bren, ¿querés comentarnos cómo es el abordaje en la TCC? ¿Cuáles son sus características principales? Bueno, sí, en la terapia cognitivo-conductual, primero es muy útil para abordar trastornos como las fobias, la ansiedad, la depresión, el trastorno del estrés postraumático. También la terapia cognitivo-conductual tiene como primeros principios la modificación de la conducta, que bueno, la terapia cognitivo-conductual, y esto es lo interesante que plantea, es que todos estos comportamientos y estas conductas que hemos aprendido no vienen con nosotros desde que nacemos, sino que las rigen los mismos principios. O sea, como aprendemos conductas adaptativas, como aprendemos conductas desadaptativas. Exactamente. Y te consulto, Bren, que es la pregunta del millón. ¿Cómo ejecuta la TCC la intervención para poder lograr el objetivo mayor, ¿no? Que es la modificación de la conducta. Y esto lo hace a través de distintas técnicas y procedimientos científicos con bueno, mucha validación también. Está, por ejemplo, la exposición gradual, que es bastante usada, está la reestructuración cognitiva. Hay muchísimas formas de intervenir en lo cognitivo-conductual. Hoy justamente vamos a hablar de estas dos que mencionamos. Bien, genial. ¿Vos querías compartirnos algo, Bren? No, Katy, vos, Kiara, perdón, se me confunden No hay porque las problema. dos son con C. Chía, ¿querés contar un poco de la herramienta esta que querías hablar vos, de la terapia? La exposición gradual. La exposición gradual. Bueno, esto consiste básicamente en poder acercarnos a esos estímulos que para uno son aversivos, porque así lo hemos aprendido. Poder acercarnos a algo que nos da miedo, a alguna fobia, a algo que nos interfiere también en la vida, que necesitamos ejecutar de alguna forma sin tanta ansiedad, sin tanta dificultad, que es un procedimiento que se realiza acompañado siempre también por el terapeuta, que es una exposición gradual. Ese es el foco Eso de te iba a consultar. todo esto. Es gradual, o sea, se va haciendo de a poquito, paso por paso, todo bien planeado, por así decir, con el psicólogo, para poder acercarse cada vez a eso y poder, poder notar que no es tan terrible o no da tanto miedo como por ahí pensamos. Justamente la clave es que el acercamiento vaya siendo progresivo, vaya siendo de a poco y en base también a lo que la persona vaya tolerando. Claro, Me acuerdo que en exactamente. clase la profesora contaba un ejemplo de una persona que tenía mucho miedo a las arañas y que primero en terapia se les mostraba una foto, una Ajá. imagen de una araña. Bueno, ¿cuánto tiempo puedes soportar mirando la araña? Tal cual. Después sí, bueno, imaginemos que la araña está en esta habitación. ¿Cuánto tiempo crees que podrías
este pensamiento de tener a la araña presente, por ejemplo. Exacto. A esto se refiere con lo progresivo, ¿no? De ir teniendo en cuenta también las posibilidades del paciente, o sea, lo que siente. Y esto que vos traes a colación tiene que ver con lo fundamental, el pilar de la TCC, que es la historia de aprendizaje, Exactamente. ¿no? Que la persona, todo esto fue aprendido Ujú. en estos principios, ¿no? Ujú. Que hablamos con este principio de aprendizaje que me habíamos mencionado en el primer capítulo, con este condicionamiento clásico, con Exacto. este condicionamiento operante, Exacto. que La van asociación. moldeando y que van haciendo que nuestras experiencias las podamos interpretar desde otra perspectiva. Exactamente. Y nos podrían comentar cómo son las técnicas de intervención que llevan a cabo estas, como que iban mencionando. Quedaba pendiente de hablar sobre la reestructuración cognitiva. Sí, Katy, bueno, yo te hablo un poco de la reestructuración cognitiva. Esta se aplica cuando existen distorsiones cognitivas, que bueno, son básicamente errores de pensamiento, como por ejemplo creer que, bueno, si no apruebo este examen me muero. O otro ejemplo, o no soy perfecto, soy un desastre. Entonces justamente la terapia cognitivo-conductual y esta herramienta que es la reestructuración cognitiva se centra en cuestionarse o pedirle al paciente que se cuestione o que reflexione este tipo de pensamientos. O sea, y acá un poco también siento que está vinculado con esto de que está basado en la evidencia. Decirle, bueno, lo que hablábamos también en el capítulo Claro, en el anterior, de capítulo decir, bueno, tengo miedo de que me roben. Bueno, ok, está bien que tengas miedo de salir a la calle porque te pueden robar. ¿A cuántas de las personas que salen con vos a la calle le han Evidencia robado? empírica. Les ha pasado esto. Entonces, Claro. evidenciar. Buscar evidencia, o sea, por ejemplo, ¿qué evidencia tengo de que cada vez que salgo afuera me va a pasar algo algo? malo? O sea, Totalmente. también contrastar Tal a cual. la persona que asiste a terapia con la realidad y poder ver que hay muchísimas Sí, posibilidades. que eso es lo que planteaba Albert Ellis. Exactamente. Sí, que en esta trek, ¿sí? En esta cuarta etapa de la disputa, en esta confrontación para poder lograr la reestructuración cognitiva. Exactamente. Total, cuestionarse estos pensamientos automáticos que se nos vienen a nuestra cabeza y que también nos hacen, o sea, que nos producen malestar, que nos provocan ansiedad. Justamente para esto la Y reestructuración. bueno, mencionar por ahí que también, bueno, ninguna conducta nace del vacío y de la nada misma, sino que siempre se van aprendiendo, como ya dijo Bren. Lo que nos trae esto también es que como se aprenden las conductas, también las podemos desaprender o aprender maneras más funcionales, más Más adaptativas más a lo que va saludables. uno necesitando. Tal cual, genial. Bueno, muchísimas gracias, Chiari y Bren, por invertir sus tiempos en compartir con nosotros y podernos haber otorgado el lente de la psicología cognitivo-conductual para ahora, en el segundo segmento, poder ya adentrar en las terapias contextuales de tercera generación. Quédate mirando cada segmento de Caleidoscopio. Vamos a una breve pausa y en un ratito volvemos para desarrollar nuestro último segmento de nuestro segundo capítulo. La Universidad de Mendoza lleva 65 años formando profesionales con compromiso, visión crítica y vocación transformadora. Una universidad con historia, presente y proyección. La educación es nuestra misión, nuestra pasión, nuestra esencia. Porque lo esencial está en nuestro ADN. Porque tu mundo puede cambiar el mundo. En un mundo en constante transformación, la educación es la fuerza que abre caminos hacia un futuro más justo, humano y sustentable. La Universidad de Mendoza lleva 65 años formando profesionales con compromiso, visión crítica y vocación transformadora. Una universidad con historia, presente y proyección. Hoy, nuestra comunidad crece en 3 sedes: Mendoza, San Rafael y Río Cuarto. Con una oferta académica amplia, diversa y actualizada, que incluye más de 40 carreras de grado y posgrado, orientadas a los desafíos del mundo contemporáneo. 6 facultades y un cuerpo docente comprometido con la formación de líderes íntegros, sensibles y preparados. En la Universidad de Mendoza, el conocimiento se construye en diálogo, entre generaciones, entre disciplinas,
entre realidades. Apostamos a la innovación, a la investigación con impacto, al desarrollo de proyectos que vinculan a la universidad con su comunidad. La Universidad de Mendoza conecta culturas y forma ciudadanos globales a través de sus programas de internacionalización académica. Con la educación a distancia, la Universidad de Mendoza extiende su proyecto educativo más allá de sus límites geográficos. Desde el área de extensión, promovemos el compromiso social y la participación activa. A través de Deportes UM, impulsamos hábitos saludables y valores de trabajo en equipo. La educación es nuestra misión, nuestra pasión, nuestra esencia. Porque lo esencial está en nuestro ADN, porque tu mundo puede cambiar el mundo. El pasado nos fortalece, el presente nos compromete, el futuro nos ilusiona. Universidad de Mendoza, 65 años, formando profesionales y transformando realidades. Charlas de diván, donde tus pensamientos encuentran su voz. Buenas, hemos vuelto. Bienvenidos a Charlas de Diván. Tengo el honor de entrevistar a dos grandes e increíbles personas y profesionales que son miembros del Instituto Cambio, Centro de Tratamientos Basados en Evidencia, en el cual donde se abordan múltiples problemáticas de salud mental y está compuesto por un trabajo interdisciplinario, ya que está conformado por un equipo donde abarcan diferentes áreas de la salud, no solo psicólogos, sino un equipo numeroso de diferentes profesiones. Y en el transcurso del año, Cambio dicta numerosas formaciones para colaborar a la actualización permanente de profesionales y estudiantes avanzados. Bienvenidos, Emiliana Levatino, Martín Burán. Quiero que escuchen atentamente sus numerosas trayectorias. Martín Burán, magíster en Psicología Clínica, docente titular de la Cátedra Psicología Cognitivo-Conductual e Intervenciones y Tratamientos Psicológicos Conductuales, y además es supervisor en terapias de modificación de conducta y en terapias contextuales. Y a Emiliana Levatino, licenciada en Psicología, instructora en Mindfulness, especialista en DBT y diplomada en la UBA en terapias contextuales. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Muchas gracias, Katy. Gracias, Katy, por esa presentación. Ay, sí, numerosa, como con toda esa intro. ¿Es su primera experiencia en streaming? En streaming sí, he estado en comunicación anteriormente, radio, televisión, Ajá. Pero en streaming es la primera vez. ¿Y vos, Emi? Sí, he estado en radio streaming. Ajá. Bueno, son nuestros primeros profesionales invitados, docentes. Es un honor para nosotros. Voy a comenzar la entrevista consultándole a Martín, que él nos va a comentar cómo es su ejercicio profesional desde FAP, Análisis Funcional, y desde ACT, Terapia de Activación Conductual. Martín, ¿cuál es el objetivo terapéutico en FAP? ¿Cómo es el procedimiento operativo que se lleva a cabo? Bien, las terapias contextuales tienen la característica de tomar al comportamiento como la raíz o como lo más importante, en relación a cómo se entiende ese comportamiento dentro de cada contexto en particular. Y una de las cosas de la psicoterapia analítico-funcional, que es dentro de las terapias contextuales una que más respeta o que más se acerca justamente al análisis de la conducta, es tener en cuenta la interacción terapéutica que ocurre entre el terapeuta y el consultante. Es decir, recién que estaban hablando, por ejemplo, acerca de las técnicas de exposición y de las técnicas que son bastante aversivas, que son bastante problemáticas, es muy importante, por ejemplo, que exista una muy buena relación terapéutica y mucha confianza hacia el terapeuta. En la FAP, en la psicoterapia analítica funcional, la relación terapéutica toma un punto muy fuerte y se utilizan los conocimientos del análisis de conducta no solamente para tener en cuenta
el comportamiento de la persona que asiste a terapia, sino también en relación a cómo ese terapeuta interactúa y genera cambios en su consultante. ¿Estaríamos hablando de este vínculo terapéutico? Exactamente. El vínculo toma un rol central y no solamente tomamos en cuenta las variables del consultante que asiste a terapia en su contexto natural, en su contexto justamente cotidiano, sino también las variables de cómo ese consultante se relaciona con el terapeuta, cómo el terapeuta se siente y se desarrolla y se desenvuelve con ese consultante y cómo esta interacción puede favorecer determinados cambios, por supuesto siempre direccionados hacia el bienestar del consultante. Tal cual, y siempre considerando su motivo de consulta. Absolutamente. Para poder también ver cuáles son los objetivos de ese consultante, ¿no? Y también uno desde la ética profesional, también poder tomar esa postura y decir, ¿puedo abordarlo desde mis conocimientos y mis saberes? También se genera siempre como este dilema, ¿no? En el tema de la derivación, que a veces uno, por decir sí, y después uno a veces capaz siente que se queda corto con la intervención, ¿no? Entonces, eso que traes a colación de ese vínculo terapéutico, que sea honesto, claro, directo, es fundamental. Absolutamente. Es fundamental. A veces se pone demasiado énfasis con respecto a que, por ejemplo, un terapeuta tiene que ser especialista o tiene que estar muy bien formado, tiene que ser capaz de conocer mucho en relación a cómo desarrollar determinados cambios, y se deja demasiado de lado cómo justamente un terapeuta puede desempeñar cada uno de sus roles en relación a cómo explicar determinadas intervenciones, cómo explicar y fundamentar determinantes intervenciones en relación a la psicoeducación, en relación a la problemática. Y creo que FAP tiene muy lindo eso de que rescata mucho y toma muy en cuenta esa interacción, de qué forma se da y cómo uno, analizando esa interacción, puede aprovechar esa interacción para generar determinados cambios que esa persona puede estar necesitando. Bien, genial. Sí, como también quedarse en ese diálogo mutuo y poder utilizarlo como un recurso enriquecedor. Sí, no, totalmente. Genial, súper interesante. Sí. Bueno, Emi nos va a comentar sobre la famosa terapia dialéctico-conductual que voy a mostrar acá en pantalla. Me compré el libro. La menos mal, lo busqué en la facultad. Después busqué, en abril salió. Lo busqué en todos lados, estaba en Buenos Aires, fui y me lo compré en Buenos Aires. Así que, Emi, necesito que me puedas comentar cuál es el objetivo psicoterapéutico y cuáles son las intervenciones que se desempeñan en DBT. Sí, me encantó la pregunta también, me encantó tu fanatismo por esta terapia. Ay, sí. Porque yo también la tengo. En principio, me gustaría aclarar que la terapia DBT es una terapia que, digamos, la población es para trastornos límite de personalidad, ¿no? No es para todos los trastornos. Está pensada únicamente para los trastornos límite de personalidad, que son trastornos en donde hay una desregulación en el sistema emocional, ¿sí? El objetivo principal de la terapia DBT es ayudar al consultante a construir una vida que valga la pena ser vivida, ¿sí? Es súper filosófico, súper bonito. Sin embargo, en la práctica, ¿cómo se ve? Ayudamos a los consultantes a acercarse, a aumentar conductas que los acerquen a sus metas y a disminuir esas conductas que los alejan de sus metas, ¿sí? Nosotros hablamos todo el tiempo de metas, es a dónde el paciente quiere llegar, básicamente. Estamos todo como una etapa de pretratamiento indagando y viste, como que no es tan fácil. A veces los pacientes llegan sin saber a dónde quieren llegar o qué es lo que quieren, ¿viste? Entonces, en resumidas cuentas, el objetivo terapéutico es ayudarlos a construir esa vida que valga la pena ser vivida. ¿Cómo? Tenemos una jerarquía conductual, ¿sí? Buscamos, en principio, disminuir todas las conductas que atentan contra la vida, ¿sí? Que atentan contra el tratamiento, que atentan contra la calidad de vida, y buscamos aumentar habilidades, ¿sí? Que esa es una de las grandes partes de la terapia DBT, que es el taller de habilidades. Tenemos 4 modalidades en la terapia DBT. La psicoterapia individual, el taller de habilidades, coaching telefónico, que es la posibilidad que tiene el paciente de llamar al terapeuta ante momentos de crisis. Sí, eso es súper innovador. Tremendo. Esa disponibilidad, porque al fin y al cabo una disponibilidad 24/7, ¿no? Más o menos. Vos lo dialogás, pero digo, le das la apertura a ese consultante para decir, che, fuera de terapia también estoy disponible, ¿no? Que eso también, yo siento que es un gran cambio paradigmático, ¿no? Total. Como considerando justamente este padecimiento TLP, es como que es acorde, ¿no? Al padecimiento. Totalmente. Y en otras terapias a veces como no, o sea, terminó la duración, que también es válido, por supuesto, pero es una disposición que va más allá. Sí, totalmente. Siempre se les entrega a los pacientes como los límites personales, por decirte de uno. Porque bueno, también puede pasar que aún así el paciente me llame y yo me esté bañando.
Por supuesto. Aún Por así, supuesto. puede pasar que efectivamente te llamen ante una situación de crisis que uno no esté. Por lo tanto, armamos plan de crisis siempre, ¿no? Como esa posibilidad de llamar a otra persona o algún familiar, a alguien del Tal equipo. cual. Y yo leyendo el libro vi una parte muy bonita, porque siempre uno como terapeuta, como va a poder modificar esta conducta, también el coaching sirve para poder comunicar un logro, ¿no? Capaz un cambio, che, pude hacer esto que no podía hacer, y como poder trabajar en ese reforzamiento, ¿no? Inmediato, como lo hice, bueno, acá tengo la solución. Y Martín, comentanos cómo esto se contrapola con ACT. ¿Cómo es el objetivo terapéutico en ACT? ¿Cómo son los abordajes a llevar? La terapia de aceptación y compromiso, que se le pone el nombre de ACT en principal, porque la idea es del acto, o sea, justamente del comportamiento, de cómo se comporta esa persona en particular, tiene como objetivo intentar desarrollar flexibilidad psicológica en las personas. ¿Qué significa esto de flexibilidad psicológica? Cuando una persona se encuentra en una circunstancia que genera mucho malestar, que está en una situación muy problemática, en donde las emociones pueden ser bastante intensas, pueden ser bastante desagradables, nuestro repertorio comportamental es como que se achica un montón. Es decir, acá que estoy, por ejemplo, en este momento, acá en este estudio, hay un montón de cosas que puedo llegar a hacer, hay un montón de formas que me puedo llegar a sentir, pero si, por ejemplo, estuviese en este momento atravesando un duelo, muy probablemente la forma de mi comportamiento cambiaría en relación a cómo me siento o cómo me estoy comportando en este contexto. Dentro de la terapia de aceptación y compromiso, lo que se apunta es intentar que las personas puedan intentar en cierta medida no luchar contra esas emociones desagradables. ¿A qué me refiero con esto? Vivimos en un contexto, vivimos en un mundo que muchas veces nos pone la visión o la noción de que tenemos que estar bien, tenemos que hacer todo lo posible por estar bien. Y eso no tiene en cuenta muchas veces el tener presente que el malestar es parte inherente de vivir. Tal cual, y es inevitable. Es completamente inevitable. Es más, los estudios en relación a la salud mental en general demuestra básicamente que te diría que el malestar es más la norma y estar bien o sentirse bien es básicamente la excepción. Entonces, ese ápice de estar buscando constantemente sentirnos bien genera un montón de problemas porque a veces la cultura lo que nos enseña son diferentes estrategias que pueden llegar a servir para, por ejemplo, disminuir el malestar, pero que al fin y al cabo no permite que la persona se pueda desempeñar en relación a una vida significativa, una vida basada en valores, como recién estaba hablando justamente Emi, en relación a esto de una vida que valga la pena vivir. Los valores, Los ¿no? valores tan personales. fundamental como Sí. poderse arraigar a su esencia, a su Exacto, ser. Y de ahí poder partir, que la frase que plantea Marcia es preciosa y lo define tal cual. Es como que no hace falta indagar, te queda clarísimo, que valga la pena ser vivida. Y una de las cosas más lindas que tiene muchas veces en las terapias contextuales es el hecho de entender de que yo como terapeuta no puedo tomar partido, tomar noción de qué es lo que puede ser bueno, qué es lo que puede ser valioso para esta persona, Tal cual. sino que cada persona en su propio contexto tiene una forma de vivir particular que hay que respetar, que hay que intentar animar, que hay que intentar explorar dentro de esas posibilidades. Y eso me parece algo sumamente rico y muy lindo justamente en relación a las terapias contextuales en general, el hecho de tomar en cuenta que ya el psicólogo no es el experto de esto te va a hacer bien. Tal cual, sí, como esa jerarquía, esa autoridad de inferioridad, ¿no? Esa verticalidad. Y de ahí va, ¿no? En poder conocer e indagar. Bueno, para concluir esta maravillosa entrevista, Emi, ¿nos podrías compartir cómo es el trabajo operativo en los grupos de talleres de habilidad de regulación emocional? Sí, por supuesto. Es la parte como más curiosa siempre de DBT, Sí. el taller de habilidades. Nosotros en el taller de habilidades enseñamos 4 módulos, ¿sí? El módulo de tolerancia al malestar, Sí. regulación emocional, efectividad interpersonal y habilidades de tiempo presente, que es lo que se conoce hoy en día como mindfulness, Ajá. que de alguna manera es transversal a todas las terapias de tercera generación. Hoy en día es lo que Sí. nos ayuda y nos ayudó mucho a los TCC a cambiar de generación inclusive. Generalmente está conformado, no es tanto como grupo terapéutico, sino más es un psicoeducativo, ¿sí? Es más tipo clase, en donde nosotros empezamos haciendo un ejercicio de atención plena, unos Ajá. minutitos de atención plena. Después revisamos la tarea, porque después de cada clase los pacientes tienen tarea para hacer. Bastante interactivo, me encanta. Sí, está Me buenísimo. encanta. Que no sea como una clase congreso del profesor y los Cero, otros sí. anotando ahí, no. No. Es re participativa.
Después se hace un pequeño receso siempre y se enseña una nueva habilidad y luego se da la tarea para la otra semana. Perfecto. ¿Y cuál es el mayor desafío que vos como terapeuta observás? Sí, esa pregunta me encanta. ¿Qué decirte? La terapia dialéctico-comportamental, para mí, el mayor desafío es mantener la dialéctica. Porque es estar todo el tiempo en este gris, ¿no? En estado de estar equilibrando la aceptación y el cambio. Aceptar o validar al paciente su sufrimiento y al mismo tiempo un poco empujarlo al cambio para acercarse a esa vida. Garantizar, velar por ese cambio, que es para eso que ellos están ahí, por supuesto, y para eso que es totalmente su trabajo. Y vos, Martín, para concluir con la pregunta final, tengo una pregunta más teórica. Ajá. ¿Cuál es la crítica que el conductismo radical le ha hecho siempre a la psicología? Bien, es bastante difícil de poder ser sintético en relación a porque esto. Me acuerdo en la clase cuando lo dijiste, dije, sí. wow, tiene razón, taca. Es el hecho de que por ahí hemos generado un montón de categorías o de modos de entender el mundo que no necesariamente se ajustan a un modo científico de entender la realidad propiamente dicho. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando hablamos, no sé, de depresión. Decimos que una persona tiene depresión. Sí. Da la sensación de que esa persona tiene algo que le es ajeno y no algo que le está pasando, que le está ocurriendo, que está sintiendo, que está actuando de un modo particular. El conductismo radical lo que viene a tomar es, por ejemplo, en el caso de la depresión, que más que hablar de depresión, habla de determinadas conductas depresivas, por ejemplo, ¿no? Sí. Una persona que puede estar todo el día tirada en su cama puede tener múltiples funciones en particular de por qué elige estar más en la cama que, por ejemplo, que levantarse, que arrancar el día, que buscar otras cosas. Y el modo de entendimiento de cómo lo explica, de cómo se desarrolla el entendimiento de estas problemáticas es de una forma en la que se pueden explicar cualquier conducta, o sea, como la conducta esta de estar todo el día en la cama, estar todo el momento, no sé, scrolleando el celular, bajo los mismos principios, sin necesidad de tomar algo universal. Es decir, no existe la depresión. Sí. No existe un comportamiento que pueda decir, bueno, esta persona se está comportando de esta manera por esto, sino que en realidad hay que hacer justamente como un análisis particular, el análisis funcional de la conducta en particular de cada persona en cada momento, en cada situación, en cada contexto. Sí, como que burdamente se dice, no sé, Juanito es depresivo. Claro. Y lo reduce totalmente a la persona, ¿no? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y lo ¿Por piensa, qué? y eso tiene un montón de problemas, porque uno cuando piensa estoy depresivo o soy depresivo, tiende a pensarlo como un estilo de vida, como una personalidad. Como que la persona es eso, es o una etiqueta. Peor todavía, como una enfermedad, como algo que yo simplemente no tengo que hacer nada Sí, que viene porque dado, estoy enfermo claro. y ya está, estoy depresivo, soy depresivo. Sí. En cambio, pensar la posibilidad de este comportamiento está siendo más probable. Es más probable que esta persona, por ejemplo, se comporte de estar todo el día tirada en la cama porque le es mucho más funcional que quizás emitir determinadas conductas. La pregunta es, ¿por qué no está emitiendo otras conductas en cierta dirección que le sea menos problemática? Porque esa persona está sufriendo. ¿Por qué se comporta de esa manera? Y eso es lo innovador que tiene la TCC. Absolutamente. Que consulta sobre la funcionalidad. Y las conductas tienen su funcionalidad. ¿Sí? Que tiene estas variables funcionales y no es que la persona lo hace porque sí. Exactamente. Y además, una de las cosas más importantes que por ahí a veces no tiene que ver con otras corrientes o con otras intervenciones es que toda la teoría, todas las técnicas, todas las intervenciones tienen un fundamento científico. Es decir, están pensadas no solamente en función de la práctica clínica de lo que sirve para las personas, sino que también se estudia por qué funciona lo que funciona. Y eso que se estudia tiene un correlato justamente bien científico, bien específico, que cualquier persona que se forme justamente puede entender, puede aprovecharlo, puede utilizarlo justamente para desarrollar, en este caso, bueno, cambio de conducta en un campo Eso clínico. fue lo que a mí me unió efectivamente con la TCC cuando lo leí y observé lo de la funcionalidad. Es precioso. Dije, es por acá. Bueno, muchísimas gracias Emiliana y Martín por haber invertido sus tiempos en compartir sus saberes tan enriquecedores con nuestra audiencia, con todo nuestro equipo de Caleidoscopio. Deseamos que este capítulo te haya resultado interesante, que hayamos despertado tu curiosidad por las terapias contextuales de tercera generación. Terminamos acá. Te esperamos en el próximo capítulo de Caleidoscopio. Esto fue Caleidoscopio.
la posibilidad de encontrarnos en cada giro.